Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Hola, buenas noches ingeniera, buenas noches compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, les voy a hablar un poco cómo desarrollamos nuestro ejercicio del algoritmo de Dijkstra. El ejercicio dice lo siguiente: encuentra la ruta más corta de la siguiente red. Los números representan las distancias correspondientes reales entre los nodos. Entonces nosotros tenemos que el nodo A tiene una distancia de 6 al nodo B. También vamos a buscar el permanente de esta distancia. Ya que no tenemos rutas alternas del nodo A al nodo B, nuestra distancia permanente va a ser 6. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna ruta alterna que esté entre medio del A y el punto B. Ahora vamos a sacar la distancia permanente del punto A al punto C. La distancia permanente del nodo A al punto C es 5, porque no tenemos ninguna otra ruta alterna entre esos dos puntos. Ahora también tenemos que sacar la distancia entre el punto o el nodo A al nodo B. Para sacar la distancia del nodo A al nodo B, sí tenemos una ruta alterna que nos divide la ruta del nodo A al nodo B. Esa ruta alterna nos hace que tengamos dos distancias reales. Entonces, del nodo A hasta la ruta alterna tenemos 8, que es la distancia del primer nodo A hasta la ruta alterna. La distancia es 8. Como no tenemos ningún otro antes de ello, la distancia va a ser 8. Ahora vamos a sacar la distancia permanente del nodo A al nodo D. Para sacar esa distancia, nosotros sumamos el 8 de la distancia, el 8 que ya teníamos en la primera parte de la distancia del punto A hasta la ruta alterna. Tenemos un 8. Ese 8 se lo vamos a sumar al otro 8 que tenemos, que es el 8 real que ya nos da el ejercicio también, que sería un total de 16 como un número permanente para la distancia entre el punto A y el punto D. Ahora vamos a sacar la distancia entre el punto B y el punto C. Para sacar la distancia del punto B y el punto C solamente tenemos una distancia real, que es 4. Pero a este 4 le vamos a sumar la distancia permanente del nodo B. En este caso, la distancia permanente del nodo B va a ser 6, y la distancia que ya tenemos, la distancia real de esos dos puntos que ya tenemos, va a ser 4. La sumatoria de estos dos nos va a dar una distancia permanente de 10. Esa va a ser la distancia del punto B al punto C. Ahora vamos a sacar la distancia permanente del punto a este 4, le vamos a sumar la distancia permanente del nodo B. En este caso, la distancia permanente del nodo B va a ser 6, y la distancia que ya tenemos, la distancia real de esos dos puntos que ya tenemos, va a ser 4. La sumatoria de estos dos nos va a dar una distancia permanente de 10. Esa va a ser la distancia del punto B al punto C. Ahora vamos a sacar la distancia permanente del punto C al punto D. Para sacar la distancia permanente del punto C al punto D, vamos a tomar el dato real o la distancia real que ya nos da el ejercicio, que en este caso sería 6, y le vamos a sumar la distancia permanente que tiene C, que en este caso sería 5. 5 más 6 serían 11. Nosotros calculamos una distancia permanente de 11 desde el nodo C al nodo D. Ahora vamos a sacar la distancia permanente del nodo B al nodo D. Para sacar la distancia permanente del nodo B al nodo D, vamos a hacer la sumatoria de la distancia real que nos da el ejercicio, que es 5, más la distancia permanente que nosotros sacamos anteriormente, que sería 6.
Entonces, la sumatoria de 6 más 5, tenemos un total de 11. Sería 11 nuestra distancia permanente desde el punto B hasta el punto D. Ahora vamos a sacar la distancia permanente del punto B o del nodo B, al nodo E. Para sacar la distancia permanente del nodo B al nodo E, tenemos la distancia real que nos da el ejercicio, que es de 3. Esa distancia real le vamos a sumar la distancia permanente que teníamos del nodo B, que sería 6. La sumatoria de 6 más 3 nos da un total de 9. Tenemos un 9 en la distancia permanente del nodo B al nodo E. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide que identifiquemos la ruta más corta de la siguiente red, que es la que acabamos de operar. En todo caso, la ruta más corta sería 9. Sería 9 porque es la más rápida desde el punto B hasta el punto E. Para pasar a la ruta más corta, que sería 9, tenemos que pasar del punto A al punto B, que sería 6, y la sumatoria de las dos distancias, que sería la distancia permanente más la distancia real, nos daría 9, que sería la ruta más corta para llegar al punto E. Eso sería todo. Nuestra distancia más corta o la ruta más corta sería 9 y la ruta sería A, B y E. Eso sería todo, ingeniero. Y gracias por su atención, compañeros e ingeniera.